Channel Galápagos presenta Punto de Encuentro, programa de entrevistas. Un programa para el análisis y la información, con la conducción de Giovanni Velastegui. Amigas y amigos, y continuamos aquí en Punto de Encuentro. Este momento estamos ya junto a la compañía del doctor Norman Wright, quien es ministro y gobernador de Galápagos. Gracias por aceptar nuestra invitación, ministro. Muchas gracias, Giovanni. Quisiéramos empezar mencionando que Norman Wright es quiteño, nacido el 20 de diciembre de 1969, casado con doña Lucía Norris Crespo. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Americano de Quito y el último en el Benito Juárez. Sus estudios en leyes los realizó en la Universidad Central del Ecuador y los terminó en la Universidad Católica de Quito. Es doctor en jurisprudencia, con diplomado en gobernabilidad, democracia ambiental, y esto fue obtenido en el Reino Unido, que a propósito también ahí obtuvo el título de su esposa, ¿cierto? Sí, así es. Vea eso, coincidencias. Ha sido por más de 20 años capacitador y facilitador de procesos de formación ciudadana con un enfoque en derechos humanos. Ha trabajado con varias organizaciones indígenas y también ha trabajado en la formación en derechos colectivos para la defensa de sus territorios en comunidades indígenas y con otras organizaciones ciudadanas en el desarrollo de estrategias de incidencia en políticas públicas. Ha sido docente o fue docente de la carrera de jurisprudencia en la Universidad de las Américas y también formó parte de la nómina de docentes de la carrera de jurisprudencia en la Universidad de las Américas, UDLA, impartiendo cátedras de Derecho Constitucional. Empieza su vida política el 12 de septiembre del 2004, cuando se creó el grupo Ruptura de los 25, que terminaron rotos finalmente, y del cual fue uno de sus fundadores. En el 2007 empezó su carrera política como asambleísta constituyente en representación Alianza País. En ese entonces se incorporaba este grupo a Ruptura de los 25. Esto durante el periodo entre el 29 de noviembre del 2007 y el 25 de octubre del 2008, en que terminó oficialmente sus funciones, donde fue miembro de la Comisión Legislativa y presidió la Comisión de Reforma de Estado y de Gestión Pública. Finalmente, en el 2009, Norman Wright participó en las elecciones primarias de Alianza País como candidato asambleísta y ganó, y por pedido de Augusto Barrera, entonces candidato a alcalde metropolitano, Norman fue candidato para el Consejo Metropolitano y fue electo también como concejal. El 8 de noviembre del 2012 renunció al Consejo Municipal quiteño para postularse como candidato a la presidencia de la República, donde obviamente no ganó esta lid. Y finalmente el 16 de enero del 2019, esta es la fecha importante para Galápagos, el doctor Norman Wright es nombrado como ministro presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos y desde entonces, prácticamente hace 2 años, es el ministro y gobernador de la provincia de Galápagos. Con esta breve síntesis, queríamos darle la cordial bienvenida a Norman y empezar a hablar con toda esta trayectoria política y justamente ahora que prácticamente está dejando su cargo, ¿cómo ha sentido que vino a Galápagos, que entró en el gobierno el Consejo de Gobierno y cómo ve que lo está dejando? Muy buenos días, gobernador. Buenos días, muchas gracias por este espacio. En Galápagos tuve la suerte de empezar mi trabajo por una razón familiar, es decir, mi esposa es residente permanente de Galápagos, yo me casé con ella, nos casamos en San Cristóbal, en la Lobería, para ser exactos, en el año 2012, y desde ahí en adelante vino nuestra vinculación fuerte al trabajo en las islas. Vivimos aquí en San Cristóbal cerca de 4 años y tuve la oportunidad de trabajar dirigiendo un programa con una organización que se llama Conservación Internacional. Aquí en Galápagos. Aquí en Galápagos. Y en Conservación Internacional había 3 líneas de trabajo fundamental. Uno que tenía que ver con la planificación y manejo de la reserva marina de Galápagos, otra que tenía que ver con los planes de manejo y apoyo al sector pesquero artesanal, y otra también el apoyo a la producción local en Galápagos. Estas 3 líneas de acción me permitieron a mí también conocer a profundidad varios aspectos importantes
de trabajo en los temas estratégicos con la comunidad. Correcto. Entonces, y el desarrollo de estas actividades productivas. Completamente. También. Entonces ahí estaba el manejo de la pesquería de langosta, lo que tiene que ver también con lo que fue la campaña de sano, fresco y natural, es decir, el apoyo a los productores locales. Hicimos un trabajo interesante en coordinación también con el Ministerio de Agricultura y fuimos abriendo estas líneas de trabajo fuerte, y también lo que tenía que ver con los temas de conservación de la reserva marina y lo que tiene que ver con todos los procesos de la zonificación que está vigente en este momento. Entonces, aquí se empezó a hablar de esta ampliación posible de 40. No necesariamente, no todavía. Estamos hablando del año 2013, 14, 15. Ah, ok. Entonces esto es un tema cuando recién se iniciaba y o sea, se empezaba estamos trabajando con otros retos, Ajá. que era establecer otras, sobre todo manejo del área marina. ¿A qué voy con esto? Esto fue generando y fortaleciendo también un tema fundamental de trabajo hacia las islas. Igualmente en el año 2008, recordemos en la Constituyente del 2008, que yo fui asambleísta constituyente, como consta en la biografía que usted acaba de leer, se diseñó el régimen especial para Galápagos. Correcto. Y en el régimen especial de Galápagos se establecieron ciertos principios importantes para tratar de encontrar el equilibrio entre la vida humana y la protección del patrimonio natural. Toda esta trayectoria permitió que en su momento, en el año 2019, el 16 de enero para ser exactamente, el presidente de la República, Lenín Moreno, me propone si es que quiero participar en su gabinete y ser el presidente del Consejo de Gobierno, porque de acuerdo a la legislación vigente y a la Constitución y las leyes, el delegado del presidente en Galápagos preside el Consejo de Gobierno. Correcto, de Galápagos. así es. Entonces ahí es cuando arranca mi trabajo. Entonces, para mí fue un reto muy importante, básicamente por una razón, es decir, sentía que tenía y tengo, porque siento todavía, y eso no se cambia, y quienes vivimos aquí sabemos que eso es así, es para toda la vida. La vinculación con Galápagos fue un periodo de trabajo muy importante. Así es. Y generaba yo la necesidad y sentía un compromiso importante con las islas. Entonces, para mí fue un honor la posibilidad de servir durante estos 2 años y medio a la población. ¿Cómo encuentra usted el Consejo de Gobierno cuando llega? ¿Cómo ve la institución? ¿Cómo estaba la administración y los procesos? Fundamentalmente había un problema clave, y era que había que conseguir recursos para la gestión. Y por eso es que apenas ingresé yo al Consejo de Gobierno, tomé la decisión de enfocar gran parte de mis primeros 6 meses en lograr que tengamos los fondos de equidad territorial. Esto es algo muy importante. Lo que consta en la ley de régimen especial, justamente, sí, y con asignación también de los impuestos de turismo, o también otros. No. Los fondos de equidad territorial es lo que toda provincia a nivel nacional tiene derecho dentro de los recursos que se distribuyen entre los gobiernos autónomos descentralizados en todo el país. Galápagos no había tenido acceso a esto durante 10 años, y la razón era que no encontraba el mecanismo para entregarle no entendían la naturaleza del régimen especial, y pensaban que al no ser un gobierno autónomo descentralizado como la prefectura, estamos hablando. Correcto, con una prefectura por votación popular, no entendían cómo podía tener recursos de equidad territorial. Pese a que la división de los recursos se hacía para 24 provincias, Galápagos no tenía los fondos de equidad territorial. Entonces, enfocamos toda la energía, recogimos lo que se había venido haciendo también desde años pasados por plantearle tanto al CEMPLADES como al Ministerio de Economía y Finanzas estas posibilidades, y enfocamos en lograr este hecho. Y este hecho se produjo, me parece, el 27 de junio del 2019, con un acuerdo ministerial, una decisión del Ministerio de Finanzas, en donde luego de un trabajo arduo sustentamos, peleamos y obtuvimos los recursos de equidad territorial. ¿De qué montos estamos hablando? Estamos hablando de, por lo menos, dependiendo, ¿no es cierto? Porque son recursos que tienen una vinculación también a los ingresos del Estado. Correcto. Entonces, dependiendo de las crisis económicas, pero es por lo menos, no menos de unos 16 millones al año, ahora, que le permiten al Consejo de Gobierno tener una herramienta de gestión muy importante. Por supuesto. ¿Este monto se cobró con retroactivo de los 10 años anteriores o solamente a partir efectivamente, de la fijación desde de este acuerdo?
junio del año 2019. 2019, para adelante. Este es uno de los logros importantes de mi gestión, porque esto deja financiado al Consejo, es decir, le permite tener un presupuesto. Por supuesto, anual, viable para poder invertir. Y ha sido una herramienta fundamental en el modelo de gestión que nosotros también planteamos, que ha sido un modelo de gestión en unidad y en común con los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Este monto es asignado para cierta categoría de cosas o es la discrecionalidad? Son fondos de inversión. Es inversión, infraestructura. Son proyectos de inversión. No necesariamente infraestructura, sino también, o sea, sí en algunos casos, y en otros temas también son recursos en proyectos que permiten mover también las condiciones económicas de la provincia. Estos recursos ya, desde el 2019, en el 2020 y durante este año, y entiendo yo que la próxima administración también lo seguirá ejecutando, ha permitido también apalancar el trabajo conjunto con los gobiernos autónomos centralizados y los municipios. Y además un elemento fundamental, nosotros abrimos un espacio con la Asamblea Provincial de Planificación, un espacio de convergencia de representantes ciudadanos. Correcto, que hecho por primera vez. Autoridades, un espacio de participación para tener una definición de prioridades de un esquema de presupuesto participativo para priorizar las intervenciones a nivel provincial. Entonces, para que no sea solamente una decisión de un cuerpo colegiado, más que todo administrativo, solamente de un punto político, ¿no? También discutir al sector productivo. ¿Dónde están las prioridades? A los representantes del sector productivo. Y esto ha sido muy importante con lo que es el otro eje clave de la gestión. Uno, los recursos, que por derecho la provincia tiene. Correcto. ¿No es cierto? Dos, que no le daban ese derecho, o sea, no le ejecutaban ese derecho, y nosotros logramos que eso se dé, fundamental para la gestión. Dos, el espacio de construcción participativa con la gente para ir construyendo las prioridades de intervención con la ciudadanía y al mismo tiempo también con los municipios. Entonces, este modelo de gestión nos ha permitido avanzar y priorizar y empezar a dar soluciones a cosas que estaban detenidas. Más aún, cuando los municipios a nivel nacional tienen problemas todavía en recibir recursos. Para recibir recursos, correcto. De sus propios fondos de equidad territorial, de los propios problemas del IVA, nosotros hemos podido canalizar a través de convenios de concurrencia actividades estratégicas para ellos en saneamiento, en temas de protección ambiental, en el mejoramiento de las condiciones también de desarrollo de infraestructura para la salud de la gente y en lo que tiene que ver con infraestructura educativa también, de manera muy importante. Estos han sido los 4 ejes fuertes, sumado también a lo que es los temas de mantenimiento vial en toda la provincia. En varias carreteras de la provincia. Sí, esta gestión que usted habla se ve truncada básicamente por el fenómeno de COVID-19, la pandemia. Estamos a un año de gestión más o menos de lo que estamos hablando y empieza el brote del COVID, ¿no? En marzo del año pasado. Claro, lo que sucedió fuertemente, ¿qué fue? Es que una vez que arranca, hay 2 impactos a nivel nacional que han sido, que fueron complejos, pero que para Galápagos empezó a generar condiciones muy difíciles en materia económica. Uno, el paro nacional de octubre 19. Correcto. Eso ya impacta. Del 2019, justo, al final. En octubre de 2019 empieza un impacto importante en la economía de la gente. Eso retrajo el turismo totalmente. Ya, empieza un freno. Y luego viene un impacto importante ya con las medidas vinculadas al confinamiento y la necesidad de aislarse y el ingreso a Galápagos para empezar a manejar la crisis, ya como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Estos dos temas a nivel nacional complicaron de manera muy, muy dura la gestión en todo el sector público. Pero aquí en Galápagos lo puso al límite. Nosotros nos puso en una situación muy complicada, pero tomamos una decisión prioritaria por la vida y la salud de la gente. Tenemos que tener un proceso inicial, que fue lo que duró los 3 meses más o menos, 3 o 4. Marzo, abril, previo a iniciar el proceso de retorno también de los residentes peruanos que se Claro, donde fuera. Recibió varias críticas de por qué no dejaba entrar a la gente, Claro. por qué la gente no podía salir. La gente muchas veces no entiende que hay medidas que se tienen que tomar para evitar contagios. Sí, y tienen todo su derecho de no entender, porque es difícil. Claro, cuando uno se toma de manera personal, dice, yo tengo derecho, mi familia está afuera. A nivel mundial, haberle pedido a las personas que se queden confinadas fue una decisión muy dura. Las diferencias es que hay países que tuvieron recursos suficientes para inclusive apalancar económicamente a la gente que estuvo confinada. Estoy pensando en los países europeos, por si no solamente un ejemplo. Sí, por supuesto, ¿no? en todo el mundo se dio. Entonces, pero los países
de nuestra región, los países latinoamericanos o países con economías mucho más complicadas, no tuvieron la capacidad económica desde sus presupuestos, que estaban ya en crisis, de poder sostener a la gente. Entonces las razones de la crítica son válidas, yo las reconozco como absolutamente válidas sus preocupaciones y la tensión que se produjo. Pero nosotros no teníamos una sola cama de cuidados intensivos al inicio de la pandemia. Ese es el principal problema. Para empezar a decirlo. No había infraestructura médica que soporte una posible pandemia. Y no había una estrategia de manejo epidemiológico que nos permita afrontar el problema. Son las dos cosas que nosotros asumimos como un reto fundamental y enfocamos el año pasado fuertemente una gestión para garantizar la salud de la población. Prevenir, correcto. La única forma le es el dábamos aislamiento. salud a la gente, evitábamos que manteníamos nuestras cifras de vidas que lamentar, no en los números de lo que ha sucedido en el continente. Han muerto miles de personas en Ecuador continental y a nivel del mundo igualmente. Vean lo que está pasando en la India en este momento y nosotros hemos ido conteniendo el virus. Durante todo este año tenemos lastimosamente 23 vidas que lamentar, pero no han sido cientos, correcto, ¿no es cierto? No han sido miles, porque este fue el reto que asumimos. Entonces, pensando en la salud de la gente, ahora tenemos un crecimiento de la posibilidad de crecer hasta 12 camas de cuidados intensivos, y eso nos permite, a través del modelo que diseñamos, con apoyo del sector privado, el grande y pequeño de la operación turística, el grande, el mediano y el pequeño apoyó, el internacional, el nacional y el local, todos apoyaron y dieron su aporte para apuntalar eso. Tuvimos el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. ¿En qué sentido? Uno, con un epidemiólogo y un experto en salud durante los 3 y 4 meses primero. Que vinieron a Galápagos directamente. Apuntalamos la estrategia epidemiológica para las islas con los profesionales también aquí del Ministerio de Salud. Hicimos la decisión estratégica desde el 9 de abril, potenciando la infraestructura de la Agencia de Bioseguridad para Galápagos del ABG para poder contar con un laboratorio de biología molecular aquí en las islas. Fuimos la provincia, una de las primeras en todo el país que empezamos a hacer pruebas masivas a la población. Hemos testeado a cerca de un 60% de la población, tanto con pruebas de PCR como con pruebas de antígenos. Y no una, sino algunas veces. Claro, y de esta manera hemos logrado identificar población con síntomas y población sin síntomas de COVID, pero que tienen el virus, y generar cercos epidemiológicos y aislamiento. ¿Por qué se generó? Bueno, primero resaltando la excelente labor cumplida en estas condiciones tan difíciles y tan antes. Sin embargo, ¿por qué se dio esto del cruce de datos, de que ustedes como autoridades o como COE a nivel provincial tenían unas y el ministerio otras, y finalmente a veces la gente no sabía a dónde guiarse? Estos fueron los problemas que se produjeron al inicio de la gestión, que no existía. Yo sí creo que hay un punto de quiebre, ¿no es cierto?, entre lo que fue el inicio de la pandemia a nivel nacional y lo que con la ex ministra de Salud al inicio, y lo que empezó a suceder cuando llegó el doctor Ceballos. Estaba antes la doctora Andramuño, y claro, fue el inicio de la pandemia y había un punto de quiebre ahí. Y con el inicio de la gestión de Ceballos se empezaron también a generar las estrategias para poder arrancar en el proceso de contención a nivel nacional. Pero ¿qué pasaba en Galápagos? Nosotros a 1000 kilómetros de distancia, no existían los insumos necesarios, el país estaba absolutamente complicado. Recordemos que los meses de abril fue este boom terrible que se produjo en Guayaquil. Así es, ¿no es cierto? Donde la gente quemaba los cadáveres en las calles. Un tema hiper complicado en relación también a los niveles de contagio. Y una amenaza directa para Galápagos. Nuestra relación con Guayaquil histórica nos generaba una situación de vulnerabilidad inmensa, y tuvimos que tomar medidas duras de contención y de control del ingreso a la provincia. Y esta estrategia nos permitió desarrollar el laboratorio y empezar también a fortalecer nuestro sistema de respuesta para cuando se produjo la apertura en julio. Habíamos tenido un poco más de un mes, cerca de un mes y medio ya sin contagio comunitario en Galápagos. Logramos bajar los niveles de contagio, pudimos empezar a reactivar. ¿Por qué no se enteró esto la gente? Que estas cosas tan importantes y obviamente tan del día a día, la gente como que no la siente y ve que de pronto dicen, sí, no hicieron mucho, sí hicieron poco,
En fin, y vemos que hay un proceso que prácticamente se estaba jugando con fuego, como decimos. Yo creo que en desde el la argot función popular. pública uno tiene que tener la serenidad suficiente de tomar las decisiones que tiene que tomar, incluso aunque la gente no las entienda, porque en un tema como salud, ¿qué es lo que sucede? La gente no valora la atención de salud hasta que está lidiando con el sistema. O hasta que esté enfermo a punto de Claro. morirse. Entonces, qué mejor que eso no sucedió con la mayoría de personas. Claro. Porque si no hubiera habido una situación muy complicada. Entonces, es absolutamente comprensible. Y adicionalmente tuvimos una coyuntura que fue absolutamente dramática, sumado a la crisis económica, el problema del COVID-19 como consecuencia de la crisis de eso, y una previa campaña electoral. Entonces, en esa previa campaña electoral, todo eso pasó el 2019. Así es. Todo eso pasó en 2019 y mucha gente queriendo también cosechar a río revuelto y algunos haciendo una manipulación inmensa de esos escenarios para generar esta polarización que es la típica de las campañas políticas. Divide y vencerás y acomódate como estás. En medio de una campaña. Correcto. Soltando una cantidad de mentiras en las redes sociales, ¿no es cierto? Inventándose cosas y ni siquiera teniendo la capacidad de decir en cara a cara lo que realmente las mentiras que se soltaron. A propósito de eso, ¿a qué voy con esto? Ajá. Este ha sido, más que el COVID, ha sido la politiquería y la el virus mentira más de grande. las redes sociales, uno de los golpes más fuertes. Bueno, lo acaba de decir, señor gobernador, y esa es una de las razones por las que nosotros estamos haciendo estos medios de comunicación. Este nuevo paradigma de que a través de las redes sociales se ejerce información y se ejerce opinión es totalmente falso. Lo que sí propicia es la chismografía y tal vez la desinformación, porque nadie es dueño de la verdad, pero también no hay procesos que garanticen que las cosas se constaten o que, por ejemplo, como lo que estamos haciendo en este momento, se pueda mirar de una forma objetiva los dos lados de una misma moneda y lógicamente por ahí va la comunicación. Pero avanzando en el tema, yo creo que también en este momento es loable darle a usted la representación y más que la felicitación, diríamos, por el tema de que ahora, más allá de analizar el COVID, cómo entró, cómo inició, vemos que ahora estamos prácticamente el 100% de la población, digamos el 95%, dijo el doctor Ochoa hace pocos instantes, ya inmunizada o ya vacunada en este momento. Tenemos como cerca de 19.000... Tengo 19.400. 19.499 Sí, personas 99 aproximadamente personas, que han recibido ya una primera dosis. Eso es ya prácticamente Dentro de la proyección que teníamos, que hablábamos de acuerdo a la producción del INEC, porque lastimosamente no se pudo hacer el censo el año pasado, de mayores de 18 años para arriba, tomando en cuenta que nosotros arrancamos por adultos mayores, población vulnerable, correcto. fuerza En la pública, fase 1, primera línea de exacto, salud, 0, ¿no es cierto? 1, exacto. Magisterio, o sea, sí, personal docente, cumpliendo con todos esos requisitos, fuimos avanzando de manera paulatina. Y la decisión que se tomó para poder lograr estos hechos ha sido un trabajo de por lo menos 6 meses, siendo coherentes con la decisión que tomamos fuertemente cuando arrancó la pandemia y previo al problema ya fuerte de la pandemia. Tenemos que priorizar el tema de salud. Hay que cuidar a Galápagos la salud de su gente y eso va a tener una consecuencia económica, que es el cuidado del propio destino. Hemos desarrollado más de 13 protocolos y tanto es así que inclusive con la pandemia vigente en el mundo empieza un proceso de reactivación no masivo, pero paulatino. Pero que ya Galápagos. se siente, definitivamente. Se empezó a sentir porque los resultados eran positivos. Entonces, ¿qué pasó? Los viajeros dijeron, yo puedo viajar a Galápagos y no es ahí donde yo me contagio. Incluso pese a la campaña del Ecuador continental, que está considerado entre uno de los países más peligrosos para viajar. Pese a eso, quien decide viajar, ¿no es cierto? Y yo quiero agradecer de manera pública, es los ecuatorianos y ecuatorianas. Galápagos reactiva su actividad turística, ¿no es cierto? Con fuerza ya, o se empieza a ver ya un proceso de crecimiento desde agosto, paulatinamente, ¿no es cierto? Arrancamos con 1.000 turistas más o menos entre agosto y septiembre, y esto fue subiendo, terminando con cerca de
de un poco más de 4.000 a fines de diciembre. Del 2019 estamos hablando. No, estamos hablando del 2020. 2020. El 2020, que fue el año de la pandemia. Ah, perdón, sí, correcto. Y en abril cerramos con cerca de unos 6.700, un poco más, entre 6.700 y 1.900 turistas. Pero ha sido, y ahora ya vemos de esos, siquiera cerca de unos 1.900 que ya son turismo extranjero, y el resto es turismo ecuatoriano y nacional. Correcto. Y ese turismo nacional yo quiero agradecer porque han sido los hermanos y hermanas ecuatorianas galapagueños, ¿no es cierto?, quienes han apostado a reactivar el turismo en Galápagos. Quienes han decidido viajar en medio de esta pandemia, han venido acá y le han dado un soporte importante a la economía de las islas. Entonces esto es muy, 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 muy importante, valga la redundancia, resaltar, porque el Ecuador ha sabido responder de manera solidaria también, ha entendido la importancia de hacer. Pudieron haber escogido irse a otro lado y decidieron venir acá a Galápagos, sabiendo que en Galápagos la situación era compleja, y permitir una oportunidad a la gente para que pueda también reactivarse, invirtiendo sus recursos personales, familiares, para poderlo hacer. Entonces, yo creo que este es el mensaje de fondo. Hemos trabajado por generar un modelo de gestión que potencie la solidaridad y la comunidad, tanto nacional como local, de trabajo en conjunto entre varias autoridades, los municipios, las juntas parroquiales, el Consejo de Gobierno, el Gobierno Central y además la comunidad en su conjunto. Y eso ha permitido a Galápagos, ¿no es cierto?, responder frente al COVID. Es un esfuerzo de todos. Yo por eso quiero reconocer que este pueblo galapagueño, primero agradecerle por la oportunidad de servirle, pero reconocer cómo de manera responsable ha sabido entender el momento histórico que nos ha tocado vivir y salir adelante con fuerza y con decisión. Por eso hay que seguirse cuidando y hay que seguir evitando, porque pese a que se vacunen, y lo de la vacuna es el hito del proceso, de este proceso, 6 meses de gestión para los temas de vacunación, para encontrar primero un acuerdo con el Gobierno Nacional para priorizar, con la llegada del presidente de la República, la vicepresidenta y el ministro de Salud de aquel momento, el doctor Farfán, la vicepresidenta también presente aquí, y el presidente Moreno, lograr la llegada de estas un poco más de 4.500 dosis, ¿no es cierto?, hace un mes más o menos aproximadamente, donde marca ya el inicio de un proceso y una decisión de abarcar una cobertura total de la población habilitada para recibir la vacuna. ¿Qué motivó al gobierno central dar esta priorización para Galápagos? Bueno, eso refleja primero la importancia de tener un representante del presidente, parte del gabinete, ¿no es cierto?, designado por él, estar en los espacios de toma de decisiones importantes en materia de salud pública, y de esa manera priorizar, discutir, debatir y justificar y defender la necesidad de que Galápagos se vacune. ¿Y cuál fue la tesis? La tesis clara fue decir, estamos a 1.000 kilómetros de distancia. La gente ha sufrido mucho también por el impacto del COVID en sus vidas, sobre todo en materia económica, pero si tuviéramos nosotros un brote epidemiológico como el que está dándose a nivel continental, nuestro sistema de salud todavía no está en condiciones de responder a esa presión que se daría. Ahorita tenemos cerca del 70% de camas de unidades de cuidado intensivos ocupadas en el Ecuador continental. Esto ha ido bajando también por las medidas de confinamiento que se tomaron. Las últimas semanas. ¿No es cierto? Las restricciones que ha habido, el toque de queda. Y aquí hemos estado a veces a momentos al tope, pero hemos sido rigurosos en seguir bajando la tasa, porque tenemos la posibilidad de crecer hasta 12 unidades de cuidado intensivo y no más. Entonces, conforme avanzan los contagios, tenemos que seguir controlando y controlando. Esta fue una de las medidas, digamos, que fueron tomadas en cuenta, entre tantas otras, para que el gobierno decida. La razón fue que salud. Salud es primordial para Galápagos. Que tenemos y se dieron cuenta del manejo responsable que teníamos. Teníamos cifras positivas de contención del virus, donde el elemento de laboratorio que arrancamos en 9 de abril, sumado al que ya existe también en San Cristóbal, porque el Hospital Oscar Handel logramos que certifique como laboratorio Lab 3 ante las agencias reguladoras a nivel nacional a fines del año pasado. Entonces, ahora ya existen allá 2 termocicladores, ¿no es cierto? ¿Qué sirven para? Que son los aparatos que sirven para la realización de las pruebas de PCR, RT-PCR en tiempo real. Y adicionalmente tenemos acá uno que fue también parte de una donación lograda a través de todo lo que ha sido
todas las redes de donantes alrededor, tanto de Fundación Charles Darwin como los operadores turísticos. Tenemos otro termociclador aquí ya propio que funciona con el ABG para la realización de PCR en tiempo real. Entonces, esto es lo que se ha hecho. Así que estos son los dos instrumentos fundamentales de gestión, y la vacunación empieza a cerrar este ciclo para permitir esta inmunización de la mayoría de la gente, que además fortalezca sus condiciones de salud y respuesta, y adicionalmente permita también tener un efecto económico como consecuencia. Pero ¿basados en qué? En una decisión de salud. Creemos nosotros que cumplimos la inmunización, hay que evaluar, por eso está haciendo la investigación. Hay procesos y protocolos, claro, que se tienen que hacer. investigación que estamos llevando adelante con la Universidad de San Francisco de Quito, que tiene una sede de hace 20 años acá, y está haciendo la secuenciación de las cepas de los virus, pero además haciendo un seguimiento de qué pasa con el efecto de la inmunización, y de esa manera poder decir que Galápagos se fortalece como destino seguro con población inmunizada. ¿En qué tiempo podremos ver esperar que se dé este título, este nombramiento a Galápagos de sitio seguro, de acuerdo a estas estadísticas que se tienen que mostrar y demostrar? Yo creo que a fines de junio ya estaremos en condiciones. Si es que la gente que se ha vacunado y recibido la inmunización se sigue cuidando, no deja de usar la mascarilla, evita los tumultos, las aglomeraciones, ¿no es cierto? Estarse pasando el vaso de cerveza y la botella entre cada uno. Correcto. Teniendo la distancia suficiente, siendo todavía rigurosa para que los anticuerpos puedan tener el tiempo para reaccionar dentro de sus propios cuerpos y su organismo. Pensamos nosotros que estos son más o menos los lapsos en donde ya podemos ver que si hay casos de contagio, porque eso es lo que iba a decir, la gente no debe esperar de que ya cero contagios, de que ya nadie se enferme, de que todo está ya bien. Cuidado con eso, cuidado con despreocuparnos, y también confiarnos y decir, miren lo que pasó en Chile, por ejemplo, todo el mundo vacunado, se salieron, se relajaron. Porque son de acuerdo 2 semanas, 3 semanas, hasta 4 masiva. semanas para que tus anticuerpos estén ya actuando y te den mayores defensas. Entonces, la vacuna te permite reaccionar de mejor manera. Reduce tu nivel de riesgo a un riesgo muy bajo, pero todavía existe, de que puedas llegar a una situación fatal o de gravedad. Correcto. Y amplía tu capacidad de lidiar con el virus, correcto, de manera moderada o sin síntomas. Entonces, eso es lo que te permite. Eso es lo que garantiza la vacuna. Y además un tema adicional, estamos utilizando Pfizer. Es la vacuna Pfizer la que se usa en Galápagos. La más confiable, digamos. Hasta este momento, una de las que tiene mejores resultados. Entonces, estamos trabajando con esta vacuna, y por eso yo solicito a la gente que todavía no se ha vacunado que esté atenta a los llamados del Ministerio de Salud Pública para seguir generando el proceso de inmunización. Esto es lo que queríamos abordar justamente en este momento. Pese a que hay una gran cantidad de gente, lo que sí quisiera saber es qué pasa con la gente que no se ha vacunado, qué va a pasar con ellos, y sobre todo para el tema de gestión. Mucha gente me ha preguntado y me ha dicho, ¿va a haber protocolos para la gente que se ha vacunado? No, ¿cómo vamos a manejar el turismo? La gente que está vacunada va a poder atender al turista, y la gente que no. ¿De ese tipo de decisiones se ha tratado? La OMS ha señalado, que la Organización Mundial de la Salud, que no se debería poner certificados de vacunación como requisitos para actividades económicas, ¿no? Y yo creo que eso es válido, tomando en cuenta un tema adicional. A nivel mundial, el porcentaje de población vacunada todavía es muy baja. O sea, hay países que han avanzado rápidamente, pero somos cerca de 6.000 millones de personas. Pues. Correcto. ¿No? Entonces, sí mismo. Tomemos en cuenta que todavía no estamos arrancando con procesos de inmunización de menores de 18 años. Así es. Que recién se están tomando esas decisiones en el mundo, evaluando las investigaciones que se hacen. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todavía sería un factor discriminatorio. Así es. ¿No es cierto? Para la gente. Nosotros tenemos que en Galápagos seguir siendo rigurosos en los requisitos de protección. Los requisitos de ingreso a Galápagos es una prueba RT-PCR negativa. Eso se va a tener que mantener, no hay ningún inconveniente, tiene que seguirse haciendo. Pese a que esté vacunado ya con la segunda vacuna, ¿tendrá que hacerse? Sí, tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque los virus y las cepas siguen mutando. Entonces tenemos que tener un mecanismo también de protección frente a eso. Entonces, por eso es que hay que seguir un proceso de investigación, y por eso nosotros hemos logrado
establecer este proceso de seguimiento e investigación de la inmunización, porque hay que hacer bastante investigación médica de la aplicación de la inmunización, de las cepas que tenemos, para saber cómo manejamos la estrategia de contención de aquí en adelante, luego de que termine la inmunización, para ver qué pasa con la gente. Pfizer está hablando posiblemente de una tercera dosis, en 6 o 9 meses más, perfecto, pero para eso se necesita información. Y es por eso que generando este planteamiento y conociendo lo complejo que es el manejo del acceso a dosis a nivel mundial, hablando con las farmacéuticas, estableciendo los acuerdos con el gobierno nacional, las farmacéuticas, generando contactos a nivel internacional que permitan llamar la atención a Pfizer, BioNTech a nivel mundial sobre la importancia también de vacunar en Galápagos, es que logramos que se adelanten 40,000 dosis para las islas, es decir, de 2 dosis, entonces, o sea, 20,000, ¿no es cierto? 40,000 en 2 dosis, para acelerar nuestro proceso de vacunación. Y esta ha sido una gestión muy dura, liderada por nosotros, apuntalada y también en el territorio con los municipios, y un agradecimiento yo quiero hacerle desde acá al alcalde Ángel Llanes, a su equipo de trabajo del municipio, a su esposa Pati Guerrero, igualmente al alcalde Cobos en Cristóbal, al alcalde Tupiza, a todos los representantes de las juntas parroquiales que han sabido entender la trascendencia de seguir trabajando en común para inmunizar a la gente. No hubiéramos logrado avanzar en lo que hemos hecho. Y también, con tanta contundencia. Y también un saludo al doctor Ochoa y al doctor Echeverría, doctor Echeverría, director distrital de salud acá, el doctor Ochoa y todo su equipo de trabajo del MSP, quien hemos estado trabajando largas jornadas en conjunto, y también al sector privado que nos ha ayudado hicimos la entrega la semana pasada de más de 10,000 insumos para el proceso de vacunación, entre jeringuillas, equipos de protección, alcohol, guantes, todo lo que se necesita para poder llevar adelante. Un trabajo silencioso, pero que realmente ha requerido mucha coordinación y mucho esfuerzo. Es un esfuerzo en común. Este es el mensaje. Ha habido un trabajo en unidad. Perfecto. Nos hemos concentrado en lo principal, hemos dejado de lado la politiquería y hemos sacado adelante y hemos demostrado. Eso es lo que se consigue cuando hay trabajo en conjunto. Así es. Señor gobernador, se nos ha ido el tiempo, no pudimos topar varios temas fundamentales como son el tema de las reformas a la ley de Galápagos o el planteamiento del nuevo plan que está recientemente aprobado. Le comprometemos públicamente para tener una última entrevista claro antes sí, de que cesen sus funciones. En todo caso, finalmente yo creo que es digno de rescatar esta labor conjunta, justamente lo que usted acaba de decir. La unión hace la fuerza y, por supuesto, esto ha demostrado que el dejar de lado las banderas políticas y enfrentarse a una amenaza común, pero que en este caso ha sido un objetivo común, creo que es lo que ha permitido y ha logrado que Galápagos en este momento prácticamente se pueda decir que es uno de los primeros sitios en donde casi el 100% de la población está ya vacunada, y pese al proceso que se siga, pues esto ya primero da seguridad hacia la misma población, pero segundo nos garantiza que el proceso de reactivación económica va a ser mucho más acelerado. Sus palabras finales y muchas gracias por estar aquí. Bueno, un saludo a la población de Galápagos, los hombres y mujeres que hacen patria desde aquí de las islas. Gracias también a los ecuatorianos y ecuatorianas que han apostado por Galápagos y nos están ayudando en la reactivación económica, muy importante. Muchas gracias también al sector operador turístico, el grande, el mediano y el pequeño, por el soporte que han dado a esta gestión. Gracias también a las organizaciones de distinta índole, vinculadas también al sector de conservación, que han sabido entender el momento y darse cuenta que invertir en la gente es invertir en conservación. Ha sido un puntal fundamental también, y hemos demostrado que no hay polarización entre conservación y protección de la gente. Qué buena frase, invertir en la gente es invertir en conservación. Así es, y en Galápagos ha sido eso uno de nuestro norte. Un nuevo paradigma. Ahí hay que seguir trabajando, y ese plan, el 2030, está enfocado justamente en estas prioridades. Vamos a analizar eso en la próxima entrevista. Gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de servirles, y siempre estaremos por Galápagos y por su gente. Muchísimas gracias. Han sido las palabras de Norman Wright, gobernador y ministro de Galápagos. Amigos, vamos con esto a un breve corte y continuamos aquí en Punto de Encuentro.